Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen. Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Ya inicia Hablemos de Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, reportajes, recomendaciones y mucho más. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en compañía del programa Hablemos de Obesidad y Salud. Hoy tenemos un programa cargado de información en el marco del Día Mundial de la Obesidad, que será en esta semana. Hoy vamos a tener un invitado y vamos a conversar sobre la diabetes. Les invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Aparecemos como Hablemos de Obesidad y Salud, tanto en Facebook como en YouTube. Así aparecemos, Hablemos de Obesidad y Salud. Ahí usted va a encontrar todos los programas que hemos emitido desde el año 2018. Imagínense todos estos años haciendo programas y hablando sobre obesidad, invitando personas expertas en el tema, personal de salud que sabe realmente de lo que habla. Y ahí usted va a encontrar mucha información, toda relevante y relacionada con la obesidad. También puede visitar nuestro Instagram, aparecemos como Obesidad y Salud CR. Y por otro lado, también puede visitar las páginas de Facebook de la Asociación Lucha contra la Obesidad, ALCO, que es una organización sin fines de lucro que busca apoyar a la persona que vive en obesidad en nuestro país. El número de teléfono de contacto de ALCO es 7241-2688, 7241-2688. Ahí usted puede comunicarse con nosotros si usted tiene algún caso que sea extremo de alguna persona que necesite ayuda en cuanto a obesidad, al manejo de la obesidad o ayuda de algún tipo. Se comunica con nosotros por ahí y nosotros le vamos a estar respondiendo. Sí queremos aclarar que la Asociación Lucha contra la Obesidad no da ayudas en efectivo a las personas, ni le compra diarios a las personas, porque es lo que nos han estado solicitando en los últimos días, pero queremos ser enfáticos que las ayudas que nosotros brindamos pueden ser muchas y muy diferentes, pero no son ni en efectivo ni con diarios para las personas. Muy bien, también queremos agradecer a la compañía Novo Nordisk, que por medio de ellos, Hablemos de Obesidad y Salud, llega a ustedes todas las semanas. Ahora sí, quiero mostrarles quién me va a acompañar el día de hoy. Y hoy va a estar conmigo el doctor Francis Ruiz. Él es médico endocrinólogo del Hospital México, director nacional del posgrado en endocrinología de la Universidad de Costa Rica, miembro de la Junta Directiva y coordinador académico de la Asociación Costarricense de Endocrinología, y es speaker nacional e internacional, participante en múltiples congresos regionales y programas de educación médica continua. Doctor, muy buenas, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, un placer de estar acá y más que agradecido por la ventana de oportunidad que nos dan para conversar un poquito de diabetes. No, realmente para la Asociación Lucha contra la Obesidad y para Hablemos de Obesidad y Salud, doctor, es un placer tenerlo a usted con nosotros. Yo sé que es difícil después de la jornada laboral
sacar este tiempo, pero bueno, de verdad que esperamos que la gente le saque mucho provecho, porque hoy vamos a hablar sobre diabetes y es muy importante el tema, porque bueno, esta semana es el Día Mundial de la Diabetes, pero es un problema igual que la obesidad creciente en nuestro país. Y para iniciar, doctor, me gustaría saber cuántos tipos de diabetes existen. Sí, es un tema, bueno, interesante. Realmente, a grosso modo, siempre conocemos la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pero el paciente con diabetes tipo 1 es aquel que desarrolla la enfermedad debido a que una causa usualmente genética, o sea, es principalmente autoinmune, va a destruir las zonas del páncreas donde se produce la insulina y al quedarse completamente depletado de la insulina, los pacientes hacen elevaciones de la glicemia y de esa manera es que desarrollan la enfermedad. Para ponerlo en perspectiva, es aproximadamente un 5% del 100% de los pacientes que viven con diabetes. Entonces, entre el 90 y 95% de los casos va a ser diabetes tipo 2, que es la que todos conocemos en relación con la resistencia a la insulina, con el tema del peso, con el tema de la obesidad, con el tema de otras enfermedades que se asocian como la hipertensión y la dislipidemia. Y hay un pequeño grupo de pacientes que hacen diabetes de tipo genético, que estos son defectos muy puntuales, esto es mucho más infrecuente, que son las que llamamos nosotros diabetes tipo MODY, son diabetes que usualmente tienden a ser un poquito más, menos agresivas, pero abarcan un porcentaje adicional que no sería ni tipo 1 ni tipo 2. Y finalmente, los que llamamos nosotros diabetes secundarias, que son pacientes, por ejemplo, que tuvieron una enfermedad asociada a su páncreas que lo destruyó, como por ejemplo el caso más típico es la pancreatitis. Entonces estos pacientes hacen diabetes secundarias, pero básicamente, para ponerlo en palabras sencillas, la fábrica que produce la insulina desapareció. Entonces, a grosso modo, eso sería importante reconocer, la mayoría va a ser tipo 2, representando el 90-95%, y cerca del 5% serían tipo 1. Entonces la incidencia de diabetes tipo 1 es muy baja relativamente, un 5%. Comparándolo con el global digamos, del 100% de los diabéticos en que viven en la actualidad, tipo 1 sería la minoría, ¿sí? Usualmente alrededor de un 5% es un valor aproximado. Usted nos hablaba de la parte genética, pero ¿cuáles factores influyen entonces en el desarrollo de la diabetes en la persona? Bueno, eso es una pregunta interesante porque, bueno, para que un paciente desarrolle diabetes tipo 2, no solamente va a necesitar tener una predisposición genética, por eso siempre les preguntamos si tienen mamás, papás, abuelos que han tenido diabetes, es un antecedente que consignamos con importancia porque sabemos que pueden tener una carga genética que los hace más propensos. Pero si el factor genético no se asocia con factores ambientales, que lo que van a hacer es presionar a estos genes a que se expresen, la enfermedad probablemente no se desarrolle. Pero ¿y cuáles son esos factores? Bueno, son los que ya hemos escuchado, estoy seguro, en otros foros, ¿verdad? Estamos hablando de, quizás uno de los más importantes es el desarrollo de obesidad. Si uno ve, por ejemplo, la tasa de crecimiento de diabetes y pone la tasa de crecimiento de obesidad a lo largo del tiempo, nos vamos a dar cuenta que van juntas, o sea, literalmente van en paralelo. Entonces, uno de los factores más importantes porque el acúmulo de tejido adiposo, un paciente con estas predisposiciones empieza a generar disfunción, es decir, ese tejido adiposo empieza a trabajar de una manera, digamos, inadecuada, empieza a producir inflamación, empieza a producir estrés oxidativo, que eso genera presión en las células y hace entonces que aparezca el fenómeno de resistencia a la insulina, que son como las etapas tempranas en las que si la situación no se cambia, va progresando, el paciente termina desarrollando diabetes. Pero bueno, no solamente es el único factor, quizás sí es el más importante de todos, por mucho, pero también está el tema del sedentarismo, ¿verdad? Porque eso genera más espacio para que el paciente gane peso. El fumado es otro factor que aumenta el riesgo de desarrollar estas enfermedades porque generan estrés oxidativo y eso genera presión sobre estas células que las va deteriorando a lo largo del tiempo. Y muchas veces este sedentarismo y esta falta de actividad física usualmente se van a confluir con el desarrollo de otras condiciones médicas que vienen muy en paralelo
con la diabetes, como es, por ejemplo, la hipertensión, los trastornos del colesterol y otras condiciones que, como un todo, favorecen que el paciente pueda desarrollar la enfermedad. Doctor, estaba viendo que para el 2021, que creo que es la data, no sé si me equivoco, que es la más reciente que hay, 2021, 6.7 millones de personas fallecieron por diabetes en el mundo. Tal vez muchas veces estos pacientes no se dieron cuenta que tenían o que estaban desarrollando la patología. ¿Cuáles son los síntomas iniciales que una persona puede decir, bueno, aquí sospecho que algo malo está pasando, podría ser diabetes? ¿Cuáles son esos síntomas que se van desarrollando? Sí, eso es importante, y tal vez nada más para redondear un poco la cifra que estaba comentando hace un momento. Bueno, la realidad nuestra, Costa Rica, para el 2018, pues esto no está del todo actualizado, pero pronto, nosotros estábamos con una incidencia aproximadamente de 14.8% de la población vive con diabetes tipo 2. Y ligado a lo que hablaba, ya para hablar de los síntomas, sí, países, o Costa Rica es uno de ellos, pero nuestra región que se llama Suramérica, Centroamérica, para IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, que lleva como un buen registro de lo que son los números en diabetes, aproximadamente un 40% de la población que actualmente vive con diabetes, en este momento no sabe que es diabética. Básicamente porque ya va ligado con lo que me preguntaban los síntomas. Usualmente cursa asintomático. O sea, todos los episodios tempranos del paciente que vive con diabetes usualmente no van a tener ningún síntoma. Entonces, la mayoría de las veces lo más importante que hay que hacer es identificar si tenemos factores de riesgo, y si los tenemos, entonces irnos a tamizar, o sea, ir a hacernos pruebas específicas para ver si tenemos o no diabetes. Pero cuando el paciente ya desarrolla síntomas, lo que típicamente vamos a encontrar es que el paciente está ya en una descompensación aguda. O sea, sus niveles de azúcar son lo suficientemente altos para ya generar cambios en el cuerpo, que son lo que vamos a percibir. Entre ellos los más comunes es que les da mucha sed, les da mucha orinadera, tienden a perder peso, empiezan a sentirse llamativamente cansados. Dentro de los otros que vemos es que pueden desarrollar visión borrosa, pero todo esto, el trasfondo que lleva es básicamente un paciente que está con niveles de glicemia sumamente elevados. Pero si sacamos ese grupo, que son los que hacen las descompensaciones agudas, el mensaje más importante a llevar es que la mayoría de los pacientes con diabetes en este momento sin diagnóstico no tienen ningún tipo de síntomas. Entonces, su tamizaje va a depender de sus factores de riesgo. Y ahí quizás lo más importante es tener familiares directos que tengan diabetes, que el paciente viva con obesidad, que sea un paciente sedentario, que tiene una alimentación pobre en frutas y vegetales, o sea, que sabemos que no tiene su mejor plan nutricional. Si el paciente ya acumula varios de estos factores y asocia obesidad, probablemente es un buen candidato para tamizarse para buscar el diagnóstico de diabetes. Yo creo que usted contestó también la siguiente pregunta que tenía, porque yo decía, ¿cuáles son los síntomas iniciales? Pero de esa sintomática, entonces, mucha gente no sabe que lo tiene porque no han detectado. Entonces, todo esto que usted me decía, la pérdida de peso, alguien puede decir, mira, estoy perdiendo peso y sigo comiendo lo mismo y no hago ejercicio, estoy volando, entonces se me activó el cuerpo, pero entonces hay que sospechar. Entonces ya estos son síntomas tardíos, digámoslo así, ya está avanzada Tal vez tardíos, digamos, estrictamente hablando, pues diríamos que sí, porque uno quisiera detectar al paciente antes de que desarrolle los síntomas, porque muchas veces estas complicaciones tienen la severidad suficiente para mandar a un paciente a un servicio de emergencias. Entonces uno no quisiera que el paciente llegue a ese estado. Pero realmente no significa que es tardío en el sentido de que ya llegamos a un paciente que ya desarrolló complicaciones crónicas por culpa de la diabetes, que esas son todavía un poco más complejas. Y acarrean más factores de riesgo y acarrean más morbilidad y más mortalidad. Entonces, yo creo que el mensaje más importante es, si ya nosotros reconocemos que cerca del 40% de los pacientes que en este momento viven con diabetes no saben que son diabéticos, sí es importante tal vez reconocer que estos factores de riesgo, como hablamos,
vivir con obesidad, ser sedentario, fumar, tener una mala alimentación, pobre hidratación y familiares directos que tengan la enfermedad son factores de riesgo suficientemente importantes para decir, uy, yo tengo 3 de estos, mejor voy a ir a mi clínica, voy a ir con mi médico, voy a ir a Levi's a solicitar que me tamicen por diabetes. Y detectarlos, porque eso sí lo vemos nosotros. Por ejemplo, muchos pacientes vemos nosotros con debuts diabéticos asintomáticos porque trabajaron en una empresa que tiene un programa de educación, un programa de atención médica que los tamizan una vez al año. Entonces, en uno de esos exámenes salió que ya la glicemia estaba en 130 en ayunas. Entonces, el paciente no se percató de que estaba en esos niveles y entonces va a consultar. Pero si usted tiene esos factores de riesgo, yo recomendaría que puedan ir a consultar, o si tienen un familiar directo que ustedes identifican algunos de estos factores, es mejor tamizarlo. Nada perdemos con hacer un tamizaje, eso es barato, eso es sencillo, versus de seguir dejando que la enfermedad curse, porque eso sí ocurre. Muchas veces al diagnóstico, un grupo no despreciable de pacientes, más o menos un 15%, tienen ya alguna complicación crónica de la diabetes porque pasaron muchos años sin el diagnóstico. Qué interesante. Bueno, y ese tamizaje también es una gota de sangre, tampoco es que les van a sacar medio litro, es una gotita nada más, y esa gotita puede salvar la vida. Es algo que más bien uno tiene que analizar. Y qué interesante esto, porque tal vez muchas veces la gente no entiende la importancia de esto. Ahora, ustedes encuentran estos pacientes que están haciendo su debut o que no había sido detectado, y tal vez es una pregunta rara, doctor, y ustedes lo ven todos los días, tal vez decirle a alguien, vea, usted es diabético, pero un diagnóstico de diabetes es como un sello de que la persona va a morir pronto. No, realmente no, ¿verdad? Pero ahí sí, lo que tal vez es cierto, lo que tal vez genera ese concepto es que la diabetes es una enfermedad de la cual, si no es tratada adecuadamente y de manera temprana, empieza a acumular otra serie de complicaciones a nivel renal, a nivel cardiovascular, a nivel hepático, que cuando nosotros las sumamos, les aumenta el riesgo de tener eventos cardiovasculares y ahí sí, ¿verdad? Les aumenta el riesgo de morir por culpa de la enfermedad. Pero realmente un paciente que desarrolla diabetes se identifica relativamente temprano, podemos impactar en los cambios de estilo de vida, o sea, podemos convencer a ese paciente de que si ocupamos que se mantenga más activo, si ocupamos que tenga un plan nutricional acorde a su condición, de que hay medicamentos que van a frenar la progresión y van a evitar complicaciones y que el paciente sea consciente de ellos y los utilice. Realmente muchos de estos pacientes nosotros lo que fijamos son metas de tratamiento. Entonces, si el paciente logra entrar en esas metas, o sea, que el azúcar esté abajo de cierto rango, que la presión esté abajo de cierto rango, que el colesterol esté abajo de cierto rango, si nosotros logramos optimizar todas esas metas, hay un estudio muy interesante que se hizo en los países nórdicos, específicamente en Suecia, donde tomaron a un machote de población general, o sea, tomamos este grupo de la población general que no tiene enfermedad, y vamos a agarrar este grupo de pacientes diabéticos tipo 2 y que tienen 1 o 2 o 3 o 4 o 5 factores de control fuera de meta. Y lo que se logró demostrar era que el diabético que tenía sus 5 factores controlados tenía un riesgo de mortalidad, de complicaciones, igual que la población general. Entonces, ahí nos queda a nosotros muy claro que esto no es un sello de muerte. Pero si el paciente tenía 5 factores, ahí se veía que era proporcional. Entre más factores fuera de control tenía el paciente, más se iba disparando de forma exponencial. Ahí sí, riesgo de complicaciones, eventos cardiovasculares y muerte. Ahora, controlando estos factores, se vio entonces que hay, bueno, un buen nivel de vida, o sea, tienen los mismos factores de riesgo de alguien que no tiene diabetes. Pero mira que a mí me gustaría saber qué hay ahorita, por ejemplo, los nuevos tratamientos que hay en el mercado, que yo me imagino que son mucho mejores que los que habían hace 20 años atrás, 10 años atrás, o sea, entonces controlando esos 5 factores y con una buena medicación, me imagino que hay mucho mejor nivel de vida. Entonces, o no sé si así es como se dice, buen nivel de vida, pero
¿Usted me puede hablar un poquitito de qué hay ahorita en el mercado? ¿Qué medicamentos hay? ¿En cuánto ha avanzado esto en relación a lo que había antes? Sí, realmente el tema de la diabetes, podríamos nosotros decir que en estos últimos 15 años quizás ha dado, digamos, un vuelco, una revolución en cuanto a la magnitud de opciones que teníamos. Nosotros pasamos mucho tiempo donde no teníamos como nuevos tipos de medicamentos y ya llegó ahí alrededor de 2010 donde se dispararon de una manera exponencial las opciones de tratamiento que hay en la actualidad. Entonces, sigue habiendo las insulinas, solamente que ahora avanzamos de insulinas que tal vez había que usarlas como mínimo 2 veces al día. Ahora tenemos insulinas que se usan 1 vez al día. Ya vienen las insulinas que son de 1 vez a la semana. La predecibilidad de las insulinas se ha ido mejorando. Entonces, los que llamamos nosotros análogos de insulina, que son estas de nueva generación, ya han demostrado ser mucho más precisas. Entonces, eso lo que evita es que el paciente tenga consecuencias como las hipoglicemias o los bajonazos de azúcar. Y desde el punto de vista de medicamentos que no tienen que ver la insulina, quizás es donde se ha visualizado la mayor revolución. Entonces, actualmente nosotros, cuando vemos un paciente que vive con diabetes tipo 2, lo primero que hacemos es clasificarle su riesgo, porque al definir cuál es el riesgo que tiene ese paciente de tener eventos cardiovasculares, al día de hoy tenemos medicamentos que adicionalmente a bajarles el azúcar, tienen la capacidad de protegerles específicamente corazón y riñón, y ya vienen otros que vienen demostrando que protegen también hígado. Entonces, son lo que llamamos nosotros fármacos modificadores de la enfermedad. O sea, son aquellos medicamentos que adicionalmente a bajar el azúcar, le protegieron el riñón, le protegieron el corazón, le protegieron el hígado. Entonces, si el paciente de base tiene cierto riesgo, al día de hoy, que no lo teníamos hace 15 o 20 años atrás, nosotros podemos priorizar este tipo de medicamentos que va a favorecer que el paciente no solamente se proteja del azúcar, sino le protegemos el corazón, los riñones y el hígado de camino, de forma concomitante, porque, por ejemplo, si lo comparamos con la insulina es muy eficaz para bajar la glicemia, para bajar el azúcar, pero el paciente no le ofrece nada más. O sea, le controla el azúcar, pero no le protejo corazón, no le protejo riñones, no le protejo hígado. Esos medicamentos en la actualidad son 2 grandes familias que las contamos con ellas en el país y que son la familia, los inhibidores de SGLT2, que esos son medicamentos que los pacientes que viven con diabetes los pueden reconocer con el nombre de, por ejemplo, de Jardiance, de Invokana, de Bocanamed, de Forxiga, Zitubo, etcétera. Todos esos medicamentos, si les suenan conocidos, son medicamentos que tienen inhibidores de SGLT2. Y está la otra familia que es todavía, ha revolucionado mucho por su impacto en peso, que son los famosos análogos de GLP-1, que en Costa Rica son medicamentos que conocemos bajo el nombre de Victoza, de Trulicity y el famoso Ozempic. Estos medicamentos es una hormona que actúa en el organismo y que tiene las características de que son muy potentes para bajar el azúcar, es decir, son inclusive más potentes que la insulina, y son herramientas que son muy potentes para perder peso. Y eso es tanto así que estos mismos medicamentos, muchos de ellos, al ver que los pacientes que vivían con diabetes perdían tanto peso, se empezaron a estudiar en pacientes no diabéticos que vivían con obesidad y se dieron cuenta que tenían inclusive una mayor potencia para perder peso en la población no diabética con obesidad que en la población diabética con obesidad. Entonces están aprobados también para el control de peso de forma crónica. Entonces esos quizás sean las 2 familias de medicamentos más revolucionarias que han existido en la actualidad y que definitivamente han cambiado la forma de ver la diabetes. Ese es el motivo por el cual hace unos días veía que en Inglaterra su servicio de salud o su seguro social, no sé, decidió darle Ozempic a las personas que viven en obesidad para tratar de reinsertarlos nuevamente a la vida laboral, a la sociedad, digámoslo así. Entonces están poniéndole Ozempic a los pacientes para reducir el peso. Ahora, ¿son medicamentos muy caros? ¿Son medicamentos accesibles? Porque usted nos habló de 2 familias diferentes. O sea, sí son accesibles al público en general este tipo de medicamentos.
Sí, el tema de acceso siempre es un tema un poco relativo, ¿verdad? Pero si queremos hablarlo de, digamos, en absolutos, en costos absolutos, si son medicamentos, por ejemplo, los inhibidores de SGLT2, para empezar con los que tienen mayor accesibilidad desde el punto de vista económico, si son medicamentos que, por ejemplo, para la realidad nacional, un medicamento, por ejemplo, un inhibidor de SGLT2 puede estarle costando al paciente cerca de 35.000 colones el mes. Y ya cuando nosotros pasamos a los análogos de GLP-1, pues ahí sí se nos complica un poco la cosa porque sí el acceso es más limitado. Ahí estamos hablando que estos medicamentos tienen un costo que va oscilando desde los 90.000 colones el mes hasta 160.000 colones el mes. Depende del fármaco que estemos nosotros utilizando. Pero ahí cuando hablamos de un tema de costos es un poco complejo porque eso depende de la realidad de cada país. Obviamente estos valores en absoluto tienen mucho significado para el paciente que lo paga del bolsillo, obviamente que sí. Pero digamos cuando en sistemas de salud como el que comentaba usted a nivel de Reino Unido, ellos sí hacen muchos análisis de costo-efectividad. Entonces dice, ok, este medicamento está bien, vale 120.000 colones, pero bueno, esto demuestra que reduce, por ejemplo, digamos, hablando un poco de GLP-1, digamos, Ozempic, es el medicamento que, digamos, más ha impactado reducción de eventos cerebrovasculares en pacientes con diabetes, cercano a un 40% menos. Entonces, ok, ellos hacen el cálculo, ¿cuánto cuesta tener, si nosotros le damos Ozempic a 1.000 pacientes, entonces, ¿qué tanto nos vamos a ahorrar nosotros en complicaciones de un infarto, de un derrame o de una muerte, ¿verdad? Entonces, cuando usted se pone a sacar esos números, usualmente se logra ver que existe costo-efectividad para muchos sistemas de salud. Porque si hay algo, y esto sí es un mensaje que hay que dejarlo muy claro, si hay algo que es caro para un sistema de salud, es una complicación por diabetes. O sea, el paciente que ya desarrolló daño renal por culpa de la diabetes, el que ya se infartó por culpa de la diabetes, o el que desarrolló un evento cerebrovascular, o sea, un derrame por culpa de la diabetes, eso es muchísimo, muchísimo más caro que haberle dado el medicamento para prevenir que lo desarrollara. Qué interesante. Vea, aquí, ahora que estábamos hablando del tema, aquí dejan un mensaje, doña Francela Bonilla, dice, Ozempic, muy caro, estoy usando Jardiance, excelente medicamento, pero también un poco caro para cada mes y medio de uso, aunque es sumamente bueno. Entonces ya hay alguien ahí en la audiencia que lo ha estado usando. También quiero mandar un saludo a doña Jenny Zúñiga que dice saludos, a Pilar Campos dice buenas noches y Carlos Retana dice buenas noches. Ahorita usted acaba de tocar un tema que yo tengo una duda y es ¿por qué la diabetes afecta tanto los diferentes órganos y sistemas del cuerpo? O sea, ¿qué es lo que tiene la diabetes que los afecta tanto? Sí, esa es una pregunta muy interesante, es un poco compleja de contestar, pero tratando de simplificarlo, siempre uno de los mensajes que nosotros siempre tratamos de darle a los pacientes que viven con diabetes o familiares de pacientes con diabetes es que la diabetes es mucho más que solo tener el azúcar alto. El gran problema de la diabetes y por qué se vincula con tantas complicaciones es porque genera un ambiente dentro del cuerpo de lo que llamamos nosotros es una inflamación crónica. Es que nosotros los pacientes que viven con diabetes pasan crónicamente inflamados y esa inflamación crónica va como deteriorando. Yo siempre digo a los pacientes como si fuera herrumbrando poquito a poco el riñón, va herrumbrando poquito a poco el corazón, va herrumbrando poquito a poco el hígado. Porque además de eso genera lo que llamamos nosotros un fenómeno que se llama estrés oxidativo. Entonces, el hecho de que el cuerpo tenga que manejar niveles tan altos de azúcar y las células tengan que estarlos asumiendo, eso genera muchos cambios a nivel de cada una de estas celulitas que entonces al quedar como desbordada la capacidad que tiene de controlar tanta azúcar, empiezan a producir otras sustancias que son las que van generando daño a los diferentes órganos. Pero bueno, también es importante resaltar que el azúcar per se, o sea, si tiene en órganos específicos, por ejemplo, lo que es en la vista y en los nervios, el sistema nervioso, sí tiene un efecto directo. O sea, donde yo siempre lo que le comento a los pacientes es, si usted tiene el azúcar en 300, su ojo va a estar en 300, sus nervios van a estar en 300, porque la glucosa no necesita una llave de paso para entrar a esas células. Entonces, por eso es que la principal causa de ceguera en el mundo es la diabetes,
una de las principales causas de disfunción eréctil de la diabetes, una de las principales causas de daños nerviosos, de daños a los nervios periféricos es la diabetes. Entonces, sí tiene múltiples mecanismos por los cuales se generan daño, pero si nosotros queremos resumirlos, es que va más allá del azúcar porque está en la inflamación más el estrés oxidativo, que como un todo, por decirlo de una manera sencilla, va a ir deteriorando, va a ir como si fuera como oxidando cada uno de estos órganos que van haciéndolos que fallen poco a poco. Por eso es cuando uno habla de que hay alguna lesión a nivel del sistema nervioso central, o a nivel del hígado o a nivel del riñón, no es que, a veces le pregunto, doctor, pero es que se me dañó un riñón o son los dos. No, el daño ocurre en los dos órganos, porque están siendo lesionados por el mismo mecanismo, no es que es uno y después el otro. Entonces eso sí es importante tenerlo en cuenta porque definitivamente eso justifica por qué nosotros somos como tan insistentes cuando encontramos pacientes relativamente jóvenes o con poco tiempo de evolución en la enfermedad, porque necesitamos ser, como nosotros lo decimos, tenemos que ser mucho más agresivos con ellos para evitar que entren en las complicaciones. Porque otro mensaje que es muy importante, yo también se lo transmito mucho a los pacientes, es en el momento que usted desarrolló la complicación, nosotros no vamos a poder regresar lo que usted ya perdió. Podemos frenar y podemos evitar que avance de una manera más agresiva, podemos evitar que esto se siga deteriorando, pero no vamos a poder devolverle lo que ya perdió. Entonces, es muy importante tener eso en claro porque entre más tiempo duremos en estabilizar a un paciente, más función, más reserva funcional de esos órganos estamos perdiendo y entonces nos va a dejar como todavía menos alternativas para poder trabajar a futuro. Hay otra cosa que yo he notado mucho en pacientes que viven en diabetes y es las amputaciones. ¿Por qué hay tantas personas que viven en diabetes que son amputados? Bueno, ahí si uno quisiera verlo como de una manera como ordenada, nosotros clasificamos las complicaciones de la diabetes, porque eso es una complicación de la diabetes, en dos grandes grupos. Lo que son las complicaciones como microvasculares, que es el daño en la vista, es el daño en el riñón, este es el daño que ocurre en los nervios, y están las complicaciones macrovasculares. Macrovasculares significa que afecta a los vasos de mayor tamaño. Y ahí tenemos nosotros lo que es el evento cerebrovascular, o sea, el derrame. Tenemos los eventos cardiovasculares como el infarto y tenemos lo que se llama la enfermedad arterial periférica. Entonces, ¿eso qué es lo que significa? Que por el daño del estrés oxidativo que generó la diabetes, el trastorno del colesterol que generó la diabetes, y toda la inflamación que genera la diabetes, eso empieza a lesionar los vasos sanguíneos y al irlo lesionando va favoreciendo que se empiecen a formar las placas de aterosclerosis en los vasos de mayor tamaño. Entonces eso cuando se va sumando, va a permitir entonces que en un momento dado ese vaso se tape, se corte el flujo de sangre, no lleve oxigenación, no lleva los nutrientes y no tiene la capacidad de sacar las impurezas. Entonces se va generando, digamos, esta enfermedad que es la diabetes. Igual es la principal causa de amputaciones no traumáticas en el mundo. La diabetes es el culpable número uno. Qué interesante, porque uno normalmente ve personas con prótesis o en silla de ruedas y realmente uno dice es por la diabetes, pero no sabía el motivo. Y bueno, creo que es más barato portarse bien, ¿verdad? Yo creo que hacerle caso al médico es mucho más sencillo. Sí, ahí eso me parece un comentario a llegar a un extremo de estos. Sí, es un comentario muy atinado porque yo lo que siempre le digo a los pacientes es si fuera que la diabetes, cada vez que su azúcar está en 200, usted el dedo gordo, o sea, el pulgar se le pone azul y le empieza a doler un montón, probablemente todos los pacientes rápidamente se empiezan a controlar porque tienen algo visible, tangible que está ahí, que dice, uy, esto sí no está normal. Lo que pasa con la diabetes, al igual como ocurre con su diagnóstico, que la mayoría de los pacientes entran asintomáticos, durante la evolución, un paciente puede ser un paciente que maneja niveles crónicamente en 200, en 250, en 300,
que ya el cuerpo en algún momento se empieza a adaptar a esos valores y no le genera ningún síntoma al paciente. Como yo le digo a los pacientes, esto es como que le apaga a usted las alarmas. Entonces, usted anda en 300 y anda ahí como si nada, no le molesta la vista, no está con orinadera, no le duele nada. Entonces, hay un grupo de pacientes que visualizan eso como que la magnitud del daño que le puede generar la diabetes no es tan significativo porque no perciben nada. Entonces, ese sí es uno de los grandes, digamos, errores de apreciación que nosotros a veces visualizamos en algunos pacientes, que les da una falsa confianza y por eso entonces bajan la guardia. Y al ocurrir eso, las complicaciones siguen en curso porque no solamente perdimos la atención o dejamos de darle la priorización a esta condición médica, a esta enfermedad, y tenemos un falso concepto de bienestar, lo cual no es cierto. Yo siempre digo también a los pacientes, porque realmente lo típico es ver pacientes ya con relativa nivel de complejidad, que yo le digo, vea, a la fecha yo no conozco a un solo paciente diabético que la diabetes lo haya perdonado. O sea, que realmente haya estado mal controlado, que haya dejado de lado la priorización de su enfermedad, que haya dejado tirados sus medicamentos y que diga, doctor, los volví a empezar y por dicha no me pasó nada. Yo todavía no conozco un solo paciente donde la diabetes le haya dicho, usted lo voy a perdonar. Entonces es importante tener eso en cuenta porque eso se liga al comentario que daba previamente. El daño que ocurre es un daño que no es reversible. Entonces es muy importante tener eso presente porque entre más reserva funcional tengamos nosotros para cuando ya seamos adultos mayores, más chance vamos a tener de sobrellevar la diabetes de una mejor manera y que no vaya a lesionar mucho nuestra expectativa de vida a largo plazo, porque hay tal vez otro de los comentarios que muchas veces cuando tenemos que hablar del tema en diferentes foros de la diabetes, una manera tal vez más visual en el que el paciente nota de la magnitud de su enfermedad es con la expectativa de vida perdida. Entonces, yo siempre comento, la expectativa de vida de un paciente por el simple hecho de ser diabético es 6 años menor que la población general. Pero si usted tras de eso es un paciente diabético y por culpa de la diabetes tuvo un infarto, ya su expectativa de vida se reduce en 12 años. Entonces, si usted va a vivir hasta los 80 años, ahora va a vivir hasta los 68. Entonces, cuando uno ve eso, o sea, son 12 años que no va a disfrutar a sus nietos, a sus bisnietos, a sus hijos, o a hacer las cosas que le gustaban. Entonces, realmente es muy importante priorizar esta enfermedad porque el punto es que la diabetes, bien llevada, bien controlada, usualmente no compromete de forma significativa la expectativa de vida. Entonces, eso es algo que a veces es un poco difícil de venderle ese concepto al paciente porque no da síntomas. Quiero devolverme un momento a la parte medicamentosa, porque ¿cómo hacen ustedes los médicos para decir, bueno, a este lo voy a manejar vía oral y este no, ya del todo mejor le vamos a poner insulina? Sí, eso es un muy buen punto. Entonces, como todo en medicina, depende. Y ahí lo primero que hacemos nosotros es, como decía previamente, lo primero que uno hace es clasificar al paciente. O sea, este paciente que estoy viendo por primera vez, que tiene 55 años, que le acaban de decir que tiene diabetes, que aparte de ser hipertenso, que tiene otras enfermedades de fondo, yo lo primero que hago es evaluarlo, le calculo su riesgo cardiovascular, hay herramientas, hay calculadoras o hay factores de riesgo que automáticamente me dicen, este paciente es moderado riesgo, alto riesgo o muy alto riesgo. Entonces, según esa clasificación, si el paciente me cae en alto o muy alto riesgo, ese paciente, independientemente de los niveles de azúcar que tenga, puede que tuviera una glicosilada en 7, que tuviera una glicosilada en 10, que su azúcar en ayunos estuviera en 130 o estuviera en 300, independientemente de eso, uno de los medicamentos que tiene que llevar sí o sí va a ser un fármaco modificador de la enfermedad. Es decir, va a ocupar un medicamento como es un inhibidor de gelatosa, o sea, una Forxiga, o va a ocupar un Ozempic, por decirlo, independientemente de cómo esté su azúcar. Después de eso, nosotros
tenemos que ver, ok, qué tan descompensado está el paciente. Entonces, no es lo mismo que nosotros tengamos que corregir una hemoglobina glicosilada en 8 que tengamos que corregir una hemoglobina glicosilada en 12. Entonces, ese es el otro factor que a nosotros nos define qué tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, pacientes que ya tienen glicosiladas arriba de 9% usualmente, o sea, que ya vienen con un descontrol moderado, muchas veces esos pacientes con los tratamientos orales, o sea, pastillas, usualmente no vamos a lograr controlarlos, entonces tenemos que echar mano de la insulina. Si ya el paciente tiene, por ejemplo, síntomas, viene muy sintomático, o sea, venía con mucha orinadera, había perdido mucho peso, o sea, lo que llamamos nosotros un estado catabólico, o sea, que venía muy descompensado, la única manera de sacar a ese paciente adelante es poniéndole insulina. Entonces, el otro criterio para utilizar, entonces, pacientes con niveles muy elevados de glucosa inicialmente, pacientes con muchos síntomas al inicio, sí tenemos que echar mano de la insulina como una de las herramientas. Hay un punto importante ya a resaltar, hablando un poco de las opciones de tratamiento, que es el famoso tema con la insulina, porque también está como el concepto en la calle de que si ya a mí me colocaron la insulina, yo ya tengo una diabetes de las malas y yo ya estoy ya en las últimas. Y eso no es del todo cierto. Ahí, por ejemplo, nosotros siempre ponemos la perspectiva en pacientes, por ejemplo, jóvenes. Digamos, pongamos un paciente de 45 años que llegó con una glicosilada en 9% y un azúcar en 250 y acaba de salir con el diagnóstico de la enfermedad. Esos pacientes, que es lo que llamamos nosotros, que están haciendo su debut, muchas veces en el contexto agudo, tienen ese azúcar que se fue aumentando hasta que ya se hizo sintomática. Esos pacientes tienen, por decirlo de una manera sencilla, el páncreas quedó como aturdido por tanto azúcar y se bloquea. Entonces, para nosotros poderlos sacar de ese bloqueo, necesitamos colocarles insulina. Para que el azúcar baje, la toxicidad que le está generando el azúcar baje y el páncreas después arranque solito. Pero entonces, esos es un grupo de pacientes, por ejemplo, que del día 1 nosotros les tenemos que colocar insulina, pero esa insulina va a ser usada de manera transitoria. O sea, lo sacamos del evento agudo, el páncreas arrancó solito otra vez y nosotros ya podemos quitarle la insulina y dejarlo solo con pastillas. Pero si ya es un paciente que tiene muchos años de ser diabético, han dado crónicamente controlado, ya hizo falla las pastillas, esos pacientes definitivamente se va a haber que ofrecerles alguna opción más potente que va a terminar siendo o la insulina o estos fármacos novedosos que son los análogos de GLP-1, que son estas inyecciones como el Ozempic, el Victoza o la Trulicity. Tengo una pregunta aquí, ¿qué es una glicosilada? Sí, esa es una pregunta muy importante y nosotros siempre les insistimos a los pacientes, pero acuérdense de este número, no se le puede olvidar cuál es este valor. Eso es casi que como su cédula. La glicosilada se llama hemoglobina glicosilada. Ese valor lo que representa, si alguno de los pacientes o familiares han visto el numerito, siempre es un numerito que es un porcentaje. Dice, su glicosilada está en 7%, está en 8%, está en 9%. Entonces, eso lo que significa es que según el nivel de azúcar que haya mantenido el paciente a lo largo del tiempo, entendiéndose por tiempo, aproximadamente 3 meses, es el porcentaje de toda la hemoglobina que tenemos nosotros que se le pegó una molécula de azúcar. Entonces, esa hemoglobina con una molécula de azúcar se llama hemoglobina glicosilada. Entonces, lo normal de un paciente que no es diabético es que apenas cerca de un 5% anda con una molécula de azúcar pegada. Eso es lo normal en cualquier persona que no tiene con diabetes. Pero entonces, entre más suba el azúcar, más oportunidades de que esas moléculas de azúcar se le peguen en la hemoglobina. Y entonces pueden ir subiendo ese porcentaje. Entonces, ese porcentaje entre más suba, significa que ese paciente ha andado a lo largo de esos últimos 3 meses muchísimo más alto. Entonces, eso para nosotros nos da muchísimo valor porque es una manera de visualizar cómo en los últimos 3 o 4 meses este paciente se ha comportado su enfermedad. Porque a veces puede que un paciente, por ejemplo, llegue el día de la cita y si solo se hizo la glicemia y se portó bien los últimos 3 días, y viene una glicemia en 100, nosotros decimos, ay, no, está súper bien su azúcar, le fue genial. Pero un paciente puede tener una glicemia en 100 con una glicosilada en 8. Entonces dice, no, sí, usted hoy anda bien, pero todos estos meses ha venido mal controlado. Entonces significa que el tratamiento que le estamos dando
o los cambios en estilo de vida que usted ha estado tomando son insuficientes y tenemos que tomar una acción. Esa acción es escalar el tratamiento, mejorar estilos de vida, sea lo que sea, pero no podemos dejarlo sin hacer nada. Entonces, la glicosilada básicamente lo que nos da es esa ventana que nos permite visualizar cómo se ha comportado el paciente. Entonces, nosotros decimos, bueno, si aquí algo, usted me puede decir todo lo que usted quiera, pero su glicosilada no miente. Y esa es la que nos va a guiar a nosotros de cómo estuvo su control. Y por eso es que nosotros siempre les comentamos que ese es un valor de mucha importancia y que todos los diabéticos deberían conocer cuál es su nivel de glicosilada. Quiere decir que es un examen delator. Ah, sí, 100%. Qué interesante. Cosas que uno va aprendiendo en la marcha. Doctor, el aparato o el sistema endocrino es el conjunto de glándulas y órganos que producen hormonas y liberan, que se liberan en la sangre para que lleguen a los tejidos y a los órganos. Básicamente esa es la definición. Pero ¿cuánto afecta la diabetes al sistema endocrino? Bueno, la diabetes por definición es una enfermedad endocrinológica, ¿verdad? Porque entonces el principio del que usted acaba de comentar, ¿verdad? Es un órgano, que es el páncreas, que tiene una área, que es la área endocrina, porque el páncreas también tiene otra función, que es la función exocrina, que esa es la que produce todos los famosos jugos pancreáticos que conoce la gente, que son los que ayudan a procesar los alimentos que comemos, pero dentro de ese mismo órgano, que es el páncreas, hay pequeñas islitas. De hecho, se llaman islotes, donde se produce la insulina y otras hormonas. Entonces, la función normal es que cuando entonces el azúcar va subiendo, el páncreas libera la insulina, esa insulina se va en el torrente sanguíneo, la capta el tejido graso, la capta el músculo, la capta el hígado, y entonces sirve como una llave de paso para permitir que el azúcar que está en la sangre entra al músculo, entra al hígado y entra a los diferentes tejidos, como tejido adiposo y demás, la grasa. Y ahí se metaboliza. Entonces, de esa manera es como se mantiene ese equilibrio para mantener los niveles adecuados de azúcar. Entonces, por definición, es una enfermedad endocrinológica. Digamos, cuando hablamos nosotros de cómo lo afecta, pues si lo va a afectar de manera directa, pues una enfermedad endocrinológica. Tal vez cuando uno habla de daño a otros sistemas, eso es un factor, digamos, de altísima importancia porque muchos de los medicamentos que actualmente han demostrado ser muy eficaces, que han demostrado ser muy prometedores, que previenen muertes, que previenen eventos cardiovasculares, han sido medicamentos que han permitido que se protejan o se les quite la carga que están recibiendo estos órganos. Tal vez ahí estaríamos hablando especialmente de lo que es el hígado, estamos hablando de lo que es el riñón y el sistema cardiovascular, donde muchos de estos medicamentos lo que hacen es quitarle un poco la carga que está generándole la enfermedad hacia ese órgano para evitar que se siga deteriorando, se siga dañando y por ende entonces no vaya a terminar en una falla, que es cuando ya el paciente tiene el infarto, tiene el derrame o tiene el evento. Pero más que todo yo hoy vería digamos, la interacción de la diabetes con el resto del cuerpo como esa capacidad que tiene de ir generando daño en estos órganos y que al final esto se vuelve todo un círculo vicioso, porque entre más se dañe, por ejemplo, el riñón por culpa de la diabetes, todavía aumenta más el riesgo de que el paciente tenga complicaciones cardiovasculares. Entonces, al aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares, pues obviamente también va a aumentar el riesgo de que el paciente pueda tener, o sea, que tenga muerte por culpa de la enfermedad. Entonces, yo creo que la interrelación más que todo va en el que el nivel del azúcar, el daño que va produciendo en los diferentes órganos, que eso es de los factores quizás donde nosotros más estamos actualmente como vigilantes para evitar que ocurra, porque como les cometía, el daño que ocurra va a ser virtualmente irreversible. Qué bueno, usted al inicio nos decía que es un tema que va mucho más allá de solo tener un nivel de glucosa elevado. O sea, es toda una bola de nieve que cada vez se hace más grande bajando la colina. Doctor, viera que tengo ahí unas preguntas. Yo quiero derribar algunos mitos que yo he escuchado a lo largo de la vida, como personal de salud también que soy. Pero hay algunas cosas que uno ha escuchado de algunos pacientes y gente que uno conoce con
con diabetes o que viven diabetes, que bueno, tal vez son unos mitos y hoy quiero derribarlos. El primero, la gaseosa cero es la bebida por excelencia para los pacientes que viven en diabetes. Bueno, eso es una pregunta compleja, en el sentido de que desde el punto de vista de control glicémico, si usted compara una bebida cero con una bebida estándar, digamos, tradicional, Coca regular contra Coca-Cola cero, la carga de azúcar que tiene sí es, digamos, de una manera muy robusta, muy diferente. O sea, sí tiene la cantidad de calorías que traen una y otra es muy, muy, muy diferente, y en ese sentido, probablemente el impacto que tenga en el azúcar de ese paciente va a ser llamativamente menor el paciente que está con la Coca-Cola cero versus el paciente que está con la Coca-Cola regular. Entonces, hasta ese punto eso es cierto. La otra parte es como que sea una bebida de uso como libre o que vaya a tener algún beneficio adicional en cuanto a otros parámetros metabólicos. La respuesta es que no, ¿verdad? Hay mucho del tema que se habla del tipo de edulcorante, porque muchas veces se considera que el paciente, al utilizar el edulcorante, eso va a favorecer que su azúcar se mantenga adecuadamente controlada, y ahí sí la respuesta es que no. El, el problema que nosotros hemos visto con el tema, con estas bebidas tipo cero, es que no tienen, o sea, como medida digo, me voy a tomar una coca cero y voy a controlar que se me suba el azúcar de forma significativa, la respuesta es que sí, sí lo va a hacer. Sí lo va a evitar que usted haga una elevación si usted se hubiera tomado la misma cantidad de una Coca-Cola regular. Pero digamos, eso tiene un impacto beneficioso a largo plazo. Ahí es donde está el tema controversial, porque es posible que no sea tan así. Y básicamente es porque lo que se ha visto es que los edulcorantes que acompañan a estas bebidas, primero que nada, siguen estando siguen estando, digamos, en la palestra de que si producen o no daño a largo plazo. ¿Verdad? Que si el aspartame induce más riesgo de demencia que otras sustancias, etcétera, etcétera. Pero el otro punto muy importante es que no inducen saciedad. O sea, el hecho de que el paciente consuma una Coca-Cola Light no genera que ese paciente tenga más saciedad si lo comparamos que si se hubiera tomado una bebida como un fresco de cas, endulzado con azúcar corriente. Entonces, eso no lo hace. Entonces, lo que nosotros vemos en ese escenario es de que muchos pacientes, por ejemplo, sienten que están seguros porque digan, no, yo me voy a tomar una bebida light, no voy a consumir calorías con esta bebida, que sí me las consumiría si me tomo el fresco cas con azúcar regular. Y hasta ahí es cierto. Lo que sucede es que en la práctica del día a día, como eso no les induce saciedad, lo que terminan ocurriendo es que comen más. Entonces, cuando uno se pone a ver cuál es el impacto en peso que tienen las bebidas edulcorantes contra las bebidas no edulcorantes, el impacto en peso es o nulo o mínimo. Entonces, realmente desde ese punto de vista, nosotros no podríamos decir que le genere un beneficio a mediano o largo plazo el uso de las bebidas con edulcorantes. En agudo, sí, pero a mediano plazo, no. Se dice popularmente que el whisky es el licor de los diabéticos y que pueden consumirlo libremente. ¿Es verdad? Realmente, dentro del punto de vista de licores, el whisky tiene una cantidad de calorías no despreciable. Más bien lo que sabemos es que tienen como calorías vacías, o sea, son calorías que está sumando el paciente, pero que no están generando ningún beneficio en cuanto a nutrientes, en cuanto a vitaminas, en cuanto a otros oligoelementos. O sea, que el paciente consume esas calorías solamente el alcohol, que es azúcar, pero no le ofreció absolutamente nada más. Entonces, nutricionalmente hablando, no es muy positivo. Lo que sí, tal vez es importante resaltar cuando uno habla de diabetes y alcohol, es que realmente sí tiene que ser mesurado. O sea, lo que sí se recomienda en términos generales es que las mujeres, por ejemplo, no deberían de ingerir más de un trago al día. Los hombres no deberían ingerir más de 2 tragos al día. Y en general se hablaría que no deberían consumir más de 3 a la semana como un todo. Y ahí tal vez uno lo que tendría que definir es qué significa un trago para tenerlo en perspectiva. Por ejemplo, si nosotros hablamos de cerveza, una cerveza estándar, más o menos es como el tamaño de una botella o una lata, que son como 360 cc.
Pero, por ejemplo, volviendo un poco a lo que comenta usted del alcohol, los alcoholes destilados como el whisky, ahí sí, digamos, debido al alto contenido calórico que traen y que traen son calorías vacías, porque no aportan nada más que calor, que simplemente la caloría, ahí se habla de que inclusive el trago equivale a un máximo de 45 cc. O sea, es una cantidad pequeña. Y si hablamos del vino, ¿verdad? Que es una también muy popular, ahí se habla de que aproximadamente un trago equivale máximo a 150 cc. Entonces, que si el whisky es como la bebida de los diabéticos, no podríamos como afirmarlo. Eso sí, no podríamos, es más un mito que una realidad. Pero en cuanto al tema de consumo de alcohol, sí es importante reconocer que no deberíamos pasarnos más de un trago al día en las mujeres, más de 2 en los hombres y no más de 3 a la semana. Muy bien, otra. En redes sociales venden muchos productos para curar la diabetes. No sé si ha visto algo de eso. ¿Se puede curar la diabetes con moringa, con plantas medicinales u otros remedios caseros? Sí, ahí la respuesta corta es no, ¿verdad? Eso inclusive se ha hecho un problema de salud como para algunos pacientes que han tenido sí, condiciones serias de salud, porque lo que sucede es que, por ejemplo, el principio para poner solo un ejemplo, parte de los argumentos populares es que, bueno, es que la mata de la insulina, como es tan amarga, me va a contrarrestar el azúcar que yo tengo por dentro, porque estoy consumiendo algo muy amargo y el azúcar que tiene va a neutralizarlo, la mata de insulina o la bebida o el té que salga de ahí. El mismo principio con la moringa y con otras de estas sustancias. Entonces, ahí lo que sí hay que reconocer es que a la fecha no existe ningún estudio que haya demostrado que eso sea cierto. Y cuando uno se pone a ver un poco la información, digamos, si yo como paciente quisiera analizar esa alternativa, y se me pongo a revisar un poquito de manera más en detalle, lo que usualmente la gente encuentra son como relatos anecdóticos, es que fulanita dijo que tal cosa pasó, mi vecina dijo que le hizo esto, la tía dijo que pasó con esto, o en las mismas redes sociales, como usted lo comenta, ponen, digamos, toda una página muy elegante, muy atractiva, donde tratan de darle como seriedad a lo que están tratando de promocionar, pero cuando usted se pone a ver el trasfondo y, o sea, bueno, existe algún estudio de que esto realmente se haya hecho, ustedes lo pueden buscar y no van a encontrar ninguno. Entonces, realmente esto sí tiende a ser un tema más bien de riesgo, porque sí hemos tenido experiencias con pacientes que fue tanto digamos, la presión, digamos, de mercado que recibieron, que decidieron darle la oportunidad, hicieron una sustitución, ¿verdad? Entonces, dejaron su insulina para consumir la mata de insulina y entonces, por supuesto, terminaron en emergencias con glicemias descompensadas, con crisis agudas de hiperglicemia, de su diabetes descompensada, porque suspendieron su tratamiento de base y se decantaron por esta otra opción. Entonces, yo lo que les comentaría es de que, uno, tenemos que ser demasiado cautos. Dos, a la fecha no existe una cura contra la diabetes tipo 2. Entonces, ante cualquier situación particular que los pacientes siempre tienen derecho a buscar sus alternativas, siempre les recomendamos que consulten con su médico, porque nos vamos a dar cuenta que en la mayoría de las ocasiones, usualmente estas son estrategias no reconocidas, no estudiadas y desdichadamente en la actualidad, muchas de ellas tienden inclusive a ser estas organizaciones que terminan estafando a las personas. Entonces, la respuesta es un rotundo no. Bien. Cuando un paciente se va a ir de fiesta y sabe que va a portarse mal, que va a consumir más alimentos de la cuenta, puede inyectarse más insulina de la medicada por su médico. La respuesta corta es no debería. Lo que sí hacemos nosotros con algunos pacientes, pero lo que pasa es que esto de verdad depende mucho de cada paciente. Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes que necesitan usar insulina y que ya los hemos llevado a un control bastante óptimo, que el paciente, inclusive nosotros les enseñamos que aprendan a reconocer qué cantidad de insulina requieren para cubrir cierto tipo de comidas. Entonces, por ejemplo, un paciente que ya tiene ese nivel de entrenamiento, que está de base bien controlado. Entonces, ya esos pacientes, ya ellos reconocen, y esto no es un número que aplique como una receta de cocina, sino cada paciente tiene su número en especial.
Hay pacientes que ya nosotros podemos decirle, ok, una porción de carbohidratos para mantener su glicemia controlada va a hacer que usted va a consumir, digamos, 3 unidades de insulina por cada porción de carbohidratos que usted consume. Porque entonces ya nosotros vimos que en ese paciente, tomando en cuenta toda la insulina que utilizaba, el tipo de harinas y la cantidad de harinas que consumía, nosotros podemos hacer esa relación de cuántas unidades ocupa por una porción de carbohidrato. Entonces, esos pacientes que están bien controlados, que tienen un buen control de esa enfermedad, cuando van a una actividad especial, nosotros siempre les decimos, ok, si usted ya analizó que en lugar de comerse 2 porciones de carbohidratos, porque está en una actividad especial, va a consumir 4, y usted ya sabe que cada porción de carbohidrato, usted necesita 3 unidades de insulina, entonces si usted va a comer 2 más, se pone 6 unidades más. Pero bueno, esto aplica y se restringe a los pacientes que están bien controlados. Lo que sucede históricamente es que los pacientes hacen eso, pero sin tener ninguna guía y sin ni siquiera estar bien controlados. Entonces, por ejemplo, típicamente dicen, no, es que yo me tenía que poner 8 unidades, voy a ponerme 10. Pero de esas 10 se comió 5 o 6 porciones de carbohidratos más. Entonces, eso definitivamente no va a funcionar. Entonces, que si lo recomendamos como regla general, definitivamente no. Que si puede funcionar en pacientes muy particulares que tienen un buen control de su enfermedad y que ya reconocen la cantidad de insulina que necesitan, la respuesta es que sí es un tema válido para darles un poco de flexibilidad. La última, ya para terminar, ¿comer un dulce deja la glicemia en 400? Depende del dulce. Pero sí, podría, digamos, un paciente, digamos, eso va a depender mucho de qué tan insulinopénico sea un paciente. Porque, por ejemplo, los diabéticos tipo 2, inicialmente, no es que del todo no produzcan insulina. Ellos producen insulina, solo que es insuficiente para las demandas del cuerpo. Entonces, un paciente que todavía tiene una reserva de insulina y se come, pongamos que se va a comer 100 gramos de una cajeta. Probablemente ese paciente específicamente se la come, se le va a subir el azúcar, pero no va a pasar a 400. Pero si tenemos el mismo paciente que ya tiene completamente, o sea, que ya es muy dependiente de la insulina, o sea, que ya además él está insulinizado y que está usando cantidades importantes, probablemente ese paciente ante la ausencia de insulina propia se consume la misma galleta o la misma cajeta y rápidamente se puede hacer esas excursiones así de agresivas. Los pacientes que más hacen este tipo de comportamientos usualmente son los diabéticos tipo 1, porque son pacientes que tienen una ausencia completa de insulina en su cuerpo, entonces hay pequeñas cantidades pueden generar grandes cambios. Pero dependería del paciente, pero que si puede ocurrir, la respuesta es que sí, digamos que eso puede ocurrir, pero no es lo más común. Ok. Doctor, muchas gracias. De verdad que ha sido pues muy ilustrativo y realmente a mí en lo personal me ha dejado grandes enseñanzas la entrevista de hoy. No sé si quiere dejar algún mensaje de cierre ya para las personas que nos están viendo. Claro, sí, bueno, primero que nada, pues agradecerles por el espacio de oportunidad de compartir con todos ustedes. Estos mensajes que compartíamos el día de hoy, pues es parte de la práctica que tenemos todos los días con todos los pacientes diabéticos que nosotros vemos. Esto es una enfermedad, quizá yo diría, si es una enfermedad crónica, es una enfermedad que es potencialmente dañina, pero también es una enfermedad que tratada de forma temprana, siguiendo las recomendaciones, entrando en las metas, permiten que el paciente pueda llevar una calidad de vida muy cercana a la normal. Entonces, el hecho de vivir con diabetes no es para nada una condena de muerte segura, no, para nada, pero sí requiere un poco de esfuerzo, que creo que en general, teniendo un equipo médico que esté detrás de buscar su bienestar y que ustedes puedan seguir esas recomendaciones, la diabetes va a ser una condición con la que hay que convivir, pero no va a ser la que va a tomar el control de su vida. Entonces, realmente desde ese punto de vista, el mensaje más bien es tratemos de buscar un buen control, mantenerlo, porque de esa manera la expectativa de vida y su calidad de vida no se tiene por qué ver deteriorada. Gracias, doctor, de verdad que por habernos acompañado de hoy. Gracias a don Andy Torres, que es el que hace la magia detrás de cámaras. Gracias a usted que nos acompañó el día de hoy en Hablemos de Obesidad y Salud. Nos vemos la próxima semana, que el Señor los bendiga y que tengan una excelente semana.
Esto fue Hablemos de Obesidad y Salud. Te esperamos en nuestro próximo programa con más información.